Seguimos con nuestras lecciones de los evangelios y nos hallamos todavía en el Sermón del Monte. Hoy vamos a hablar de juramento. Si bien la redacción exacta de la enseñanza tradicional que menciona no se encuentra, es posible que él estuviera dando un resumen de la ley en sí de los juramentos. Y quiero que leamos sus palabras en Mateo 5. Dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, específicamente en Levítico 19, que podría ser un resumen de lo que la ley enseñaba sobre los juramentos. Dice en el verso 12 de Levítico 19, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ahora, el problema estaba en la aplicación de la ley. Aparentemente, los escribas y fariseos vieron la enseñanza de la ley sobre los juramentos como un permiso para ser menos que veraz, no se estaba bajo juramento. El mal al que se refirió Jesús no era el juramento, no, mentira y el engaño. Jesús, en el Sermón del Monte, en lo que acabamos de señala que no había nada por lo cual una persona pudiera jurar, ya sea el cielo, la tierra, Jerusalén o incluso sus propias cabezas, que no estuviera finalmente atado a Dios y su poder. La simple verdad era que cada palabra que pronuncia un seguidor del Señor, ya sea bajo juramento o no, es que ante Dios debe ser la verdad. Por eso en el último versículo de Mateo 5:37, el Señor dijo: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Una de las cosas que nos extrañan en el Sermón del Monte es el número de ocasiones en que Jesús les recuerda a los judíos cosas que ya sabían. Sus maestros les habían la obligación de decir siempre la verdad. Los maestros judíos insistían todavía más en la verdad. Y se había con un juramento. Este principio se establece repetidamente en el Nuevo Testamento. El mandamiento decía en Éxodo capítulo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por Jehová que tomares su nombre en vano. Eso era lo que decía la ley. No tomar el nombre de Dios en vano. Ahora, como estamos hablando del tema del juramento, en esta porción del sermón,
Pues definamos lo que significa jurar. El diccionario de la lengua española dice: jurar es afirmar o negar una cosa poniendo por testigo a Dios, o en sí mismo, o en sus criaturas. Tengamos entonces presente lo que nos define aquí el diccionario acerca de lo que es jurar. Afirmar o negar una cosa poniendo por testigo a Dios. Cuando Jesús usó la palabra jurar en la lección de esta noche, no está hablando acerca de palabras maldicientes, que sabemos muy bien que las palabras maldicientes son aquellas que se hablan contra Dios o contra una persona. A menudo son palabras airadas que muestran odio, disgusto para aquella persona que uno abomina. Por eso, cuando Jesús dice, no juréis, la pregunta es, ¿qué está prohibiendo? En el versículo 33 nos habla del perjurio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Qué significa el término perjurar? El diccionario del Señor dice que viene de este término griego y significa jurar falsamente. Perjurar es jurar falsamente, deshacer el juramento de uno, cometer perjurio. Por eso nosotros leemos nuevamente Números 30, cuando dice en el verso 2, cuando alguno Jehová hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Jesús nos dice aquí que sus oyentes habían oído esta enseñanza. Por eso empieza diciendo el verso 33, además habéis oído que fue dicho. Su audiencia esta enseñanza y él no quita nada de ella, ni minimiza tal enseñanza. Bajo la ley de Cristo no se puede jurar falsamente y se debe cumplir la palabra. Debemos decir siempre la verdad y no tomar el nombre de Dios en vano. No debemos quebrantar la palabra. Salomón nos dice en Eclesiastés 5, cuando a Dios haces promesa, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Nuevo Testamento perfecta con esta enseñanza. Sin embargo, Jesús tenía mucho más que enseñar sobre el asunto por causa de los grandes abusos del jurar y la hipocresía en general con respecto al tema. Y así ocurría en el primer siglo, también sucede en nuestra época, en el siglo XXI. El verso 34 empieza diciendo, pero yo os digo, no veis en ninguna manera. Ahora, lo interesante es que la mayoría de las veces cuando uno ha leído por vez primera esta porción, casi que automáticamente se concluye que no se puede jurar. Porque dice, no juréis en ninguna manera. Ahora, si el versículo no incluyera más, si borrásemos la segunda parte del versículo 34 y observen lo que voy a hacer en pantalla, lo voy a borrar. El versículo nada más dijera, no juréis en ninguna manera.
entonces eso es todo. No hay que discutir, no hay que considerar más. Está prohibido el jurar en cualquier sentido. Pero el pasaje mismo explica lo que el Señor Jesús está diciendo. Porque Él agrega las palabras que califican el jurar, el no jurar en ninguna manera. Él dice, ni por el cielo. Vuelvo y repito, si el versículo solamente dijera, no juréis en ninguna manera, todo tipo de juramento está prohibido. Pero como a continuación el Señor califica la prohibición, nos muestra a nosotros que entonces podemos jurar. Dice, no juréis en ninguna manera. ¿De qué maneras no nos es permitido jurar? Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él está a sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces, como vemos aquí, y dentro de un momento, a medida que avanza la lección, nos vamos a dar cuenta el Señor y su experiencia en el Sermón del Monte en el primer siglo, no juréis en ninguna manera. Repito, el Señor no está prohibiendo de manera absoluta, tajante, que no podemos jurar. Jurar no es malo. Un juramento no es intrínsecamente malo. Jesús no condena el juramento serio, el juramento. Si leamos en el mismo Antiguo Testamento, Dios se comprometió bajo juramento a Abraham cuando prometió bendecirlo. Hebreos 6 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Vemos aquí cómo Dios jura. Ahora, Dios no va a ir en contravía de su misma enseñanza. Y vemos aquí cómo cuando le hace la promesa a Abraham, juró por sí mismo. Jurar no es malo. O en Hebreos capítulo 7, con referencia a lo siguiente, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, como el Señor es perfecto, uno debe concluir que un juramento por sí no es pecaminoso. Aquí vemos a Dios jurando. Es más, el mismo Señor testificó con juramento. Cuando estaba siendo juzgado, el sumo sacerdote le dijo, Mateo 26, buscaba. Entonces, te conjuro por Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Miren lo que le dijo el sumo sacerdote, te conjuro. ¿Qué significa conjurar? El diccionario del señor Thayer nos dice que viene de este término griego, exoquito, y que conjurar significa poner bajo juramento, ser jurar. En otras palabras, es que el Señor el sumo sacerdote pone al Señor Jesús bajo juramento. Caifás, quien era el sumo sacerdote en este momento,
puso al Señor bajo juramento esperando que se incriminara. ¿Cómo respondió el Señor? Respondió de una manera honesta. Caifás le pone bajo juramento y el Señor en el verso 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, pues aceptó estar bajo juramento. No dijo, oye Caifás, no, jurar está prohibido en la palabra de Dios. No, Jesús aceptó estar bajo juramento. Tú lo has dicho. El texto paralelo de lo que hace aquí lo pone bajo juramento. Lo encontramos en Marcos 14, 60. ¿Qué es lo que dice? Yo sé. ¿Qué le había contado el sumo sacerdote bajo juramento cuando dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús aceptó estar bajo juramento porque le dijo, yo soy. Respondo bajo juramento y soy el Hijo de Dios, el Cristo. Sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la y viniendo en las nubes del cielo. Jesús testificó bajo juramento. El apóstol Pablo, un juramento cuando escribió a los Corintios. Segunda de Corintios 1:23 leemos, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. ¿Qué hizo Pablo? Invocó a Dios por testigo. Recordemos que hace un momento, cuando iniciamos la lección, habíamos visto que, acorde al diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos dice que jurar es afirmar o negar una cosa poniendo por testigo a Dios o en sí mismo o en sus criaturas. Y Pablo puso a Dios por testigo. Invocó a Dios por testigo. ¿Qué hizo Pablo? Juró. Ahora, recordemos, Pablo escribió estas palabras por inspiración, siendo reveladas por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos a Dios el Padre jurando. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo jurando. Y aquí tenemos al apóstol Pablo jurando. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que en la enseñanza de Mateo 5 sobre los juramentos, el Señor no está prohibiendo el juramento. El Señor no está condenando el jurar. Ahora, hay unas advertencias con respecto a jurar falsamente. Las Escrituras advierten contra los perjuros. En 1 de Timoteo 1:9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los mentirosos y perjuros. Ahora, ¿qué es perjurar? Hace un momentito en la lección habíamos leído del perjurio. Y nuevamente, el Señor va y nos dice que viene de este término griego y que perjurar significa jurar falsamente, deshacer el juramento de uno, cometer perjurio. Las Escrituras advierten contra los perjuros. Ahora, supongamos que algún hermano sea testigo de un accidente y que sepa que uno de los que iba manejando estaba borracho. No debe el cristiano dar su testimonio para ayudar al inocente y para condenar al culpable. Si el cristiano estuviera en el lugar del inocente, querría que el testigo le ayudara en su testimonio. Bueno, eso es lo que Dios enseña en su palabra. En Levítico 5 dice el verso 1. Si alguno pecare
por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Es lo que Dios siempre ha pensado acerca del tema, porque Dios es justicia. Hay hermanos que creen que no deben jurar nunca, bajo ninguna circunstancia, pero están dispuestos a decir, yo afirmo. Pero si después de decir yo afirmo, agregan el nombre de Dios, entonces juran. La palabra jurar significa afirmar o negar que se hace tomando por testigo a Dios. Recuerden que lo acabamos de leer en la definición. Volviendo a lo que el Señor había dicho en Mateo 5, que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. ¿Por qué se iban ellos o por qué los judíos en el primer siglo juraban por ello? Por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por su cabeza, por un hijo, por la mamá, por alguna otra cosa. ¿Por qué? Bueno, al hacerlo así, eso era un juicio hipócrita. Porque los que juran de esta manera, los que no incluyen a Dios en el juramento, sino que mencionan el cielo, o un hijo, o la mamá, o la esposa, o alguna otra cosa, saben que su palabra no vale y quieren confirmar y reforzar lo que dicen, alguna afirmación o exclamación o promesa o amenaza, quieren dar más énfasis al dicho para poder persuadir o por lo menos impresionar al oyente. El remedio, según el hipócrita, es no jurar por Dios, sino por algo relacionado con Dios. El cielo, Jerusalén, etc. Él cree que al jurar de esta manera, no jurando por Dios, sino por estos otros elementos, cree que de esta manera escapa de su dilema porque cree que su juramento da fuerza a su palabra, pero evita el nombre de Dios y por lo tanto no liga su alma, no tiene que cumplir lo que dice. Jurar de esta manera es mentir, es engañar. Señor Barclay tiene un comentario excelente sobre la práctica de los judíos en el primer siglo al jurar de esta forma. Dice en su comentario, la segunda costumbre judía era, en cierto sentido, todavía peor. Se podían llamar juramentos evasivos. Los judíos dividían los juramentos en dos clases: los que eran absolutamente vinculantes y los que no. Cualquier juramento que incluía el nombre de Dios era absolutamente vinculante. Cualquier juramento que se las ingeniaba para evitar el nombre de Dios no era vinculante. El resultado era que si una persona juraba por el nombre de Dios en cualquier forma, estaría obligada a cumplir su juramento. Pero si hacía un juramento por el cielo, o por la tierra, o por Jerusalén, o por su cabeza, se sentía perfectamente libre para incumplirlo. En consecuencia, se hacían verdaderas virguerías en este arte de la evasión en los juramentos. La idea detrás de todo esto era que si se usaba el nombre de Dios, Dios era parte de la transacción. Mientras que si no se le nombraba, no tenía nada que ver con el asunto. Pero lo que el Señor Jesús
les está diciendo a ellos era que aun cuando no mencionaran el nombre de Dios, estaban jurando por Dios. Jesús les explica que jurar por el cielo, por Jerusalén, etcétera, es jurar por Dios, aun cuando no mencionen el nombre de Dios. Dijo en Mateo 23:22, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. La Biblia dice que el cielo es el trono de Dios. Y si el judío juraba por el cielo, pero no mencionaba el nombre de Dios, Jesús dice, lo siento mucho, está jurando por el que habita en ese trono, por el que está sentado en él. Es más, miremos lo que nos dice en el capítulo 23, más ampliamente nuestro Señor Jesús. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ahora, el principio que el Señor Jesús establece con lo que está diciendo aquí es muy claro. Lo que Jesús dice es que lejos de tener que hacer a Dios parte en ningún asunto, no se le puede excluir de ninguno. Dios está en todo. El cielo es el trono de Dios. La tierra es el estrado de sus pies. Jerusalén es la ciudad de Dios. La cabeza de un hombre no le pertenece a él, sino a Dios. Su vida pertenece a Dios. No hay nada en el mundo que no pertenezca a Dios. Y por tanto, el que se le nombre con todas las letras o no, no es esencial. El hecho es que Dios está en todo. No había escapatoria entonces para el judío. No habían juicios evasivos. Todos los juicios eran, perdón, no habían juramentos evasivos, todos los juramentos eran vinculantes, todos los juramentos eran obligatorios. Así ellos trataran de encontrar algún ardid para no tener que cumplir el juramento. El Señor les dice, lo siento, Dios está en todo. Así usted jure por una pulga, por un camello, está jurando por Dios, porque Dios está en todo. Dios es el creador de todo. Por eso, les había dicho en el versículo 37, vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahora, este pasaje concluye con el mandamiento de que cuando uno tenga que decir que sí, debe decir que sí y nada más. Y cuando tenga que decir que no, que diga que no y nada más. Santiago 5:12 vuelve y lo repite, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Es necesario decir la verdad y cumplir la palabra, no quebrantar la palabra. El cristiano no necesita de juramentos para confirmar la palabra porque su carácter bueno lo apoya. Ahora, una pregunta, ¿para qué jurar? Si la palabra vale, no es necesario jurar. Y si la palabra no vale, el juramento no ayuda. Es malo no decir la verdad y no cumplir la promesa.
Es peor jurar para confirmar una mentira, y lo peor de todo es jurar por el cielo o la tierra, etcétera, para confirmar una mentira. Muchos juramentos se hacen para apoyar dichos insignificantes. Es decir, se jura para confirmar cosas que no son importantes y que no necesitan confirmación. Recuerden que el mismo Señor Jesús dijo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Prohíbe entonces lo que el Señor menciona en Mateo 5, hacer un juramento en cualquier caso. Por ejemplo, si uno es llamado a rendir de testigo en un juicio. No lo prohíbe. Ha habido dos clases de personas que se negaban rotundamente a hacer un juramento. La primera, en el primer siglo, en el tiempo de nuestro Señor Jesús, fueron los esenios, una antigua secta judía. Ahora, nosotros recordamos la historia del pastorcito mentiroso. Desde niños se nos enseñó, y la aprendimos en el jardín, en la escuela, la historia del pastorcito mentiroso que lo mandaron a cuidar las ovejas, y por reírse y burlarse empezó a decir que venía el lobo y no venía ningún lobo. Lamentablemente, después de la cuarta, quinta vez, cuando sí vino el lobo, apareció y se llevó las ovejas. Nuestra palabra es algo que tiene que valer. Nosotros debemos ser ese tipo de personas que la gente crea en lo que decimos. Por eso lo que dice el Señor, vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús está diciendo que si queremos decir lo que decimos, no será necesario jurar. Que nuestro hablar sea siempre la verdad y los demás le creerán. Y pronto van a aprender que nuestra palabra es confiable. Y si nuestra palabra es verdadera y digna de confianza, entonces yo lo seré. Y esa es la clase de persona que Dios quiere que yo sea. Cuando nos encontremos nosotros en ese tipo de situaciones, si es necesario, si nos vemos abocados, siendo llamados a un jurado, a un juicio, para ser testigos, el Señor no prohíbe que juremos. Hay hermanos cuya conciencia, a pesar de lo que acabo de exponer, consideran que bajo ninguna circunstancia deben hacerlo. Bueno, hemos de respetar sus conciencias. Pero entendamos que nuestro Señor Jesús no prohíbe que juremos. Dios el Padre lo hizo. Jesús juró. Jesús aceptó estar bajo juramento. El apóstol Pablo también juró. Y los textos que hemos leído hasta aquí nos muestran a nosotros qué es lo que el Señor condena con los juramentos de los hombres. No podemos eludir la verdad simplemente mencionando cosas que no sean Dios. Dios está en todo. Por eso, hermanos, que nuestro hablar sea sí, no, no. Lo que es más de esto, de más procede.